¿Cómo están todos? Les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos, les amamos y gracias por estar acompañándonos nuevamente aquí y a los que se van a reunir posteriormente en las redes sociales. Hoy vamos a cerrar con la última estación que tenemos, que la estamos llevando más bien en nuestra serie En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro, y vamos a ver la estación que le titulé En el tren del servicio, rumbo a la estación del bienestar. Y el subtítulo que le pusimos son Los dones del corazón. Les pido por favor que vayamos juntos a leer el fundamento de nuestras estaciones, de nuestro tren y obviamente de nuestro servicio, que lo estamos llevando en Romanos 12, versículos del 6 al 8 en Reina Valera 60. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradeciendo a Dios por su palabra. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y voy a agregar aparte, porque con esto vamos a volver a cerrar la serie. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Se cuenta de una historia de un maquinista que estaba llevando el turno nocturno cuando entre dos vagones un pasajero tropezó y quedó atrapado en el espacio. No cayó a las vías, no fue una caída mortal, pero ahí quedó inmóvil, sin fuerzas para levantarse. Después en la mañana, cuando se acercaron a levantarlo, él dijo, lo doloroso no fue el golpe, el problema no fue el frío, el problema no fue el dolor, fue que nadie se acercó cuando algunos vieron que me caí, cuando otros escucharon el ruido de mi golpe, pero nadie pensó en venir a ayudarme. Nadie se detuvo. La pregunta que surge inmediatamente para nosotros es, ¿tú te detendrías? Esto también pasa en la iglesia, mis hermanos. A veces alguien cae en su fe, en su ánimo, en su servicio, en su vida diaria, tiene rompimientos. Desafortunadamente, todos los días vamos a enfrentar situaciones especiales. No solamente congregacionales, sino también en nuestra vida diaria. Pero usted pensaría que una persona que es hermana en Cristo debería de quedar sola en su dolor. Así que realmente en la iglesia de Cristo no basta con que la congregación avance. Dios nos exhorta a que cuidemos a los hermanos y a que cuidemos a las hermanas. Voy a volver a repetir, Dios no nos diseñó para avanzar solos. Él puso su iglesia, dones especiales que levantan, animan y sanan. Él puso en su iglesia locomotoras que empujen todo el tren y amortiguadores que puedan soportar los pesos que otros están causando. Estas locomotoras y amortiguadores espirituales son para que nadie se quede sin moverse, para que nadie se quede en la orilla, para que nadie se quede tirado o para que nadie se quede en el camino. Así que pensemos, hermanos, si hay algo que puede detenerle a usted o detenerme a mí por cansancio y desmotivación, si no existen estas locomotoras y no existen estos amortiguadores, probablemente yo me voy a descarrilar o me voy a salir de las funciones que Dios me ha dado.
Así que la pregunta lógica que tenemos que hacer es, ¿conoces los dones que Dios da para apoyar a los que sirven? No me contestes hasta el final. O tal vez llevas contigo la ayuda que otro necesita y aún no la sabes. Y voy a decirlo como lo dije la vez pasada, probablemente ya en tu maleta está el ungüento para poder ayudar a otro que está herido y probablemente no la has destapado para poder ayudar a esa persona. Si en este tren hay pasajeros que han caído y nadie se acercó a levantarlos, entonces necesitamos ver a quienes llamó Dios para encender el ánimo y restaurar el corazón. Así que mis hermanos, les invito a que bajemos hoy a la primera estación que vamos a revisar. Y esta estación es la parada del don de exhortación. Que como lo he dicho en otras ocasiones, probablemente esta puede ser tu parada. Repetimos Romanos 12, versículo 8. Y dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ánimo, mis hermanos. Póngale usted la palabra exhortación entre paréntesis y póngale usted ánimo. La exhortación viene de una palabra griega que se conoce parakaleo, que significa llamar al lado de uno. Escuche, llamar al lado de uno. La mayoría de nosotros entiende por exhortación regañar, llamar la atención. No es esto de lo que está hablando este don. Es que tú te pongas a un lado de la persona que tiene un problema y le des ánimo. Es decir, no es regañar, es acompañar, animar, consolar, fortalecer. Por eso se comparte, si usted se da cuenta, esta misma raíz con Paracletos. Es decir, el consolador que solicitó Jesús al Padre para nosotros, para que no nos quedáramos huérfanos. ¿Qué hace el Paracletos con nosotros? Aparte de vivir con nosotros, nos acompaña en cada acción, en cada situación que nosotros tenemos. En un ejemplo rápido, todos hemos cometido errores que de repente nos ponen en problemas de salud. Y de repente cuando estás ya en el hospital, vamos a decir, con ese problema de salud, entonces llega la persona a reclamarte, a decirte, ya ves, si no hubieras comido esa comida, vaya la redundancia, no estarías aquí. Eso es un regaño. Pero puede llegar una persona que se va a acompañar, se va a sentar a un lado contigo y te puede decir, posiblemente tienes que pensar en la forma que estás comiendo. ¿Se nota la diferencia? Un Paracletos te invita a hacer un cambio, porque lo que quieres es estar a tu lado, quieres estar en tu cama, a un lado, mientras tú estás enfermo. Así que en la vida cristiana, todos enfrentamos momentos donde vamos a tener un ánimo bajo. ¿Usted no? Yo sí lo he tenido. Entonces, la palabra de Dios dice que el que exhorta es una persona que se acerca, escucha y enciende esperanza cuando alguien está a punto de rendirse, cuando alguien está a punto de doblar su ánimo, de salir del camino. No es una persona que te va a empujar por culpa, sino que es una persona que ora para que te ayude a que la gracia te levante. Jesús mismo nos muestra cómo funciona este don antes de que Pedro caiga, antes de que se hunda, antes de que se pierda ante las pruebas que le venían. Si vamos a Lucas 22, versículos del 31 al 32, nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando una vez estudiamos con delicadeza este versículo, yo les dije, ¿qué mejor cosa tenemos que somos enviados a la prueba
pero Jesús esté orando por ti. Y no solamente eso, si tú te das cuenta aquí, Jesús no usa su conocimiento para condenar a Pedro, porque Jesús sabe que en su debilidad futura, Pedro va a caer. Al contrario, lo exhorta dándole una promesa de restauración y una visión muy clara. Jesús le dice, no te voy a hundir en la culpa, Pedro. No te voy a reprochar lo que vas a hacer, sino que te estoy confirmando que va a haber un camino de regreso y tú vas a estar enseñando a tus hermanos. Tú vas a ser su maestro una vez que superes la prueba con mis oraciones. Y aquí es donde estamos viendo cómo la gracia de Dios nos ayuda a superar la prueba cuando hay consolación, cuando hay apoyo, cuando hay ánimo. Ahora sí podemos ver con claridad la función del don. Y repetimos nuevamente Romanos 12:8, pero me voy a ir a la Nueva Versión Internacional porque lo translitera completamente. Y nada más vamos a leer lo que es la primera parte que corresponde. Y dice, si es el de animar, que lo haga para animar. Ahora, mis hermanos, no confundamos porque en el mundo hay, por ejemplo, algunos casinos, algunos hoteles que tienen todo pagado y hay gente que se encarga de mantenerte alegre todo el tiempo, que trata de que te la pases bien. Hace de hecho shows para que tu ánimo no decaiga. No, esto es comercial, mis hermanos. El que anima no es un payaso. El que anima tiene el don de la gracia para que la persona no decaiga, no para que esté feliz todo el tiempo, porque el que anima va a trabajar en las personas que tienen debilidades. El que anima viene a dar la esperanza de la palabra de Dios, la esperanza que Dios nos da con sus promesas. El que anima estaría trabajando todo el tiempo para que tú no decaigas, para que yo no decaiga. Como te das cuenta, entonces, el don abarca múltiples funciones. Aconsejar, apelar, animar, advertir, fortalecer, consolar. Ahora, si te das cuenta y ves este perfil, tú pudieras pensar que lo más adecuado para una persona que va a animar, para una persona que va a exhortar, es el don, sería el perfecto perfil de consejero. Mis hermanos, cuando tú dices todas estas funciones y le dices a un consejero, tu don principal entonces es exhortar, es decir, animar. Muchos dicen, no, espérate. Yo quiero el don de maestro, profecía o el de presidir, que ya los vimos la semana pasada. Pero si te das cuenta y analizas cuidadosamente, animar, otra vez voy a repetirlo, es aconsejar, apelar, advertir, fortalecer, consolar. Eso es un consejero completo. Y si tú eres un consejero completo, tu don principal no está en profetizar. Tu don principal no está en enseñar ni presidir, sino tu don principal está en la exhortación. Y qué hermoso don, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran realmente decir, ok, acepto mi don porque con lo que voy a hacer, voy a trabajar con gente para animarla y a restaurarla? Así que si te das cuenta, no se limita entonces el animar a una aplicación comercial de tener a todos alegres, sino date cuenta que por lo menos vamos a tener 3 aplicaciones generales. Y la primera es que ayuda al creyente a dejar el pecado y a mantenerse firme ante las pruebas. Ese hermano que está ahí con este don está listo para que tú puedas enfrentar las pruebas y decir, tengo a alguien que me apoye. El don también opera en la consolación de quienes enfrentan tribulación o sufrimiento físico y emocional, y en el fortalecimiento del creyente débil ante las pruebas o, ¿por qué no?, ante las muchas tentaciones que tenemos ya en este mundo. El don se vincula también íntimamente con la fe. Sirve para confirmar tu fe, para que sea confesada tu fe, para que se consolide tu fe, para contener por ella y para comprenderla. Qué hermoso es realmente ya analizado el don de animar, el don de exhortar.
Respecto a los creyentes, entonces, todos quisiéramos tener un poquito del don de la exhortación, porque imagínense qué importante es que nosotros pudiéramos, consolar, corregir, aconsejar, guiar la conducta y convencer de pecado. Mis hermanos, esto es hermoso, pero muy pocos lo quieren aceptar. Muchos quieren tener el título de consejero cristiano, pero con un don diferente. Este es tu don si quieres ser consejero. Bernabé es un ejemplo vivo, mis hermanos, de esto. Hechos 11, versículo 23, dice en Reina Valera 60, hablando de Bernabé, obviamente, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación o exhortación, veía el potencial donde otros estaban viendo problemas. Su ministerio no era dar discursos teóricos, sino lograr que el propósito del corazón se cumpliera y que los hermanos no se apagaran, sino que por el contrario permanecieran fieles al Señor. Y ustedes recuerdan cuando hablamos de la predicación de la segunda oportunidad, y recuerdan cuando Bernabé trae a Pablo y exhorta a los hermanos, es decir, los anima a aceptarlo. Cuando Bernabé se confronta con Pablo porque a Juan Marco no lo quería aceptar porque lo creía que era un disidente de la milicia, Bernabé lo tomó a Juan Marco y se lo llevó. Y hizo el ministerio. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Gracias a esa actitud de animar, consolar y en su momento discernir y animar, es decir, ver el potencial de Marco que no veía en ese momento Pablo. ¿Se dan cuenta? Y Marco lo tenemos aquí todavía en la palabra de Dios, escribiendo el Evangelio de Marco. Mis hermanos, estos son reales protagonistas de la fe en relación a cómo se debe de animar. Eran personas que podían percibir el potencial de otros y cómo encauzar ese potencial para que fueran a dar el fruto que era necesario conforme el Señor lo quería dirigir. En concreto, entonces, aquí, mis hermanos, el que exhorta no es un animador de crucero que busca que todos sonríen. Es el que inyecta carbón a la caldera. Cuando la presión del desánimo baja, cuando se amenaza que el tren se puede parar o cuando los pasajeros ya no pueden caminar, su voz es el eco del Espíritu Santo diciendo: este es el camino, no te detengas, es tiempo de continuar. Podemos ver algunos pasajeros radicando en la parada de la exhortación. Y a mí uno de los que más me gusta como ejemplo es Onesíforo. No. Es un nombre difícil para mí. Onesíforo. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18, que es mencionado por Pablo. Mientras muchos abandonaron a Pablo cuando éste cayó en la prisión de Roma, Onesíforo hizo algo extraordinario. Y lo voy a decir de esta manera. Fue y tocó puertas y puertas y puertas hasta que encontró a Pablo. Pablo escribe: muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo no animó desde lejos. No dijo: te voy a mandar un WhatsApp todos los días o te voy a mandar un texto para que te sientas que alguien está poniendo atención a ti. No animó desde lejos, no animó a través de la internet, aunque no existía en ese tiempo, obviamente. Buscó hasta Pablo para encontrarlo y ya que lo encontró, le sirvió, le ayudó,
le apoyó, como dice Pablo, y no se avergonzó de las cadenas, es decir, de la vergüenza de ser prisionero. Mis hermanos, esta es la gente que anima. No se detiene hasta que la persona empieza a trabajar mejor. En las épocas después en la Biblia, en la historia de la iglesia, podemos encontrar a alguien que es muy famoso, conocido como Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era una voz que encendía la fe en tiempos de la frialdad espiritual. En su tiempo donde la fe en Inglaterra se estaba enfriando y muchos ministros querían abandonar la sana doctrina, Spurgeon se mantuvo como una trompeta, animando a miles a no soltar el timón de la Biblia, a no irse del ministerio, a continuar predicando el evangelio. Muchos lo admiran por su predicación, que de antemano tendríamos que decir son hermosas. Pero la intención de Charles Spurgeon en muchos de sus casos no fue dar un buen sermón, sino era animar a que nadie abandonara el tren, a que nadie abandonara su estación y a que todos se mantuvieran firmes en lo que el Señor les había dado. La lección, dice, de Spurgeon, decía de esta manera: si no puedes ser faro, por lo menos sé una vela. Spurgeon era el ejemplo que, a pesar de sus propias luchas, mis hermanos, porque muy poca gente sabe que Spurgeon sufría de depresión mayor, sufría de problemas renales, tenía problemas de gota. Quienes tienen problemas de gota saben los dolores que enfrentan, las inflamaciones. Spurgeon, aún así, siempre tenía palabra para alentar a los demás, para que no perdieran su vitalidad espiritual. Y una de las cosas que hacía mucho Spurgeon era traer todo lo romántico de la creación de Dios para aplicarlo en sus predicaciones, para que todo el mundo pudiera ver lo que era lo espectacular que Dios había creado y que nos había dado. Es este mundo para que viviéramos de una manera armónica con Él. Cuando escuches a Spurgeon ahora, escucha dónde está el ánimo, en dónde quiere poner la corrección, en dónde te quiere aconsejar para que tú cambies. Es tiempo, mis hermanos, entonces, de empezar a abrir tu maleta y volver a revisar en ella si posees este don, si posees este ungüento, si posees esta disposición. Veamos si en tu maleta hay palabra oportuna. Es decir, si siempre tienes algún versículo exacto que hace que alguien pase de la queja a la acción y cambie su vida. De nada sirve tirar muchos bibliazos si la persona va a continuar en el mismo lugar. En esta maleta puede haber identificación del desánimo. Una persona con este don, que puede ser tú, anima a los desalentados y fortalece a los cansados, levantando siempre las manos caídas. Tiene esta persona dentro de su maleta pasión por el avance. A este tipo de personas con estos dones no le gusta que a la gente se estanque. Su gozo o tu gozo tendría que ser ver los propósitos cumplidos de cada uno de tus hermanos en la vida. Estas personas, por todo lo que hemos hablado, entonces tienen también dentro de su maleta consejo práctico. No le dices ten fe, sino que das pasos sencillos para que el hermano retome su servicio, su ministerio y, ¿por qué no? Voy a decirlo en alguna manera, hasta su propia vida y vida espiritual. El don de la exhortación no solo se oye, se siente. Es la mano que levanta, la palabra que enciende, el paso que acompaña, el brazo que sostiene.
Si estamos dentro de este don, entonces tendremos que tener cuidado con algunas falsas cosas que pueden alertarnos a un peligro o llevarnos fuera del don. Y entre esto pudiera ser una motivación sin la palabra de Dios. Motivación sin la palabra de Dios. Mis hermanos, el ánimo humano dura 1 kilómetro, pero el ánimo bíblico dura todo el viaje. Muchos de nosotros queremos recurrir a la psicología, a la antropología, a la sociología o alguna otra ciencia para poder aconsejar o ayudar a la persona. Mis hermanos, esto es correcto, pero lo más correcto es que podamos darle a la persona el consejo bíblico para que le mantengan el corazón y pueda fortalecerse conforme el Espíritu Santo lo ha designado en la guía de la vida de la persona. No tratemos de motivar a la gente con ciencias humanas. Motivemos a la gente con la Biblia. Otro peligro es la superficialidad. Y en mucho de esto podemos evitar decir las verdades necesarias por miedo a incomodar. Sin embargo, si es necesario, acuérdate que hay palabras para usar, frases, y lo importante más que todo es hacer que la persona se sienta acompañada en el proceso. Con esto puedo decirte inmediatamente que la exhortación sin palabra de Dios es motivación vacía. La exhortación sin verdad es superficial. La exhortación sin amor es un golpe. Pero cuando se ejerce la exhortación, el ánimo, como Dios manda, es vida para la iglesia entera, es vida para la congregación, porque no eres tú, sino es el Espíritu Santo el que está guiando ese golpe. Tenemos que tener una advertencia, ¿verdad? Y Hebreos 3, versículo 13, en la Nueva Biblia de las Américas nos dice: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Mis hermanos, tenemos que tener mucha conciencia que si tenemos o tienes el don de exhortación, puedes engañarte a ti mismo, exhortando a los demás, pero dejando de exhortarte a ti mismo. Por eso, te voy a decir algunas sugerencias si tú tienes este don de exhortación o de ánimo. Primeramente es, aliméntate de la gracia de Dios. Aliméntate de la gracia de Dios. El que exhorta se agota por su propio esfuerzo. Vuelvo a repetirte, el esfuerzo humano es solamente una milla, mientras que el apoyo de Dios dura durante todo el viaje. Necesitas que el gran Consolador, que el Espíritu Santo te anime cada mañana y que tú estés en oración, en comunión con Dios todos los días para que esté ese ánimo fresco, natural y te ayude a salir adelante en cualquier confrontación que tengas que hacer para la corrección, para la consolación de cualquier hermano. Una de las reglas que en este don específicamente, cuando vamos a hablar con otras personas, tiene que seguirse es escucha antes de responder. Y creo que es una regla que tendríamos que seguir muy rápido, todos. Y yo siempre he dicho, por alguna razón Dios puso 2 oídos y solamente una boca. Pero regularmente la boca domina a los oídos. Entonces tenemos que escuchar antes de responder. Te lo voy a decir de esta manera, especialmente si entras en consejería. Escucha el problema de la persona. No intentes aconsejarle antes de saber el contexto. No lances frases hechas. Da consejos que encajen realmente con la necesidad de la persona que necesita o que está solicitando de tu ayuda. El siguiente punto, sé constante. La exhortación no es un evento de una vez, no es un evento de una hora. No es que ya me levanté
le hice una llamada a un hermano y ya cumplí. No. La exhortación es un evento de día a día. Y esto obliga a que tú y yo, si tenemos este don, tengamos que estar cerca de los hermanos que están en la misma estación y los que están viajando haciendo el servicio para Dios. Como te estás dando cuenta, el que exhorta no solo anima, mis hermanos, sostiene, apoya, escucha, ayuda. Y esta es una de las cosas más importantes que te puedo decir en este don. Para sostener a otros, primeramente debe ser sostenido por el Espíritu Santo. Y creo que también es importante decirte que este don lo tienen todas las personas que han conocido a Cristo, que saben de Cristo, que han sido llamados y que han nacido de nuevo. Porque un don sin el Espíritu Santo como este se vuelve psicología y consejería. No se convierte en ánimo y en exhortación. Cuidado con que caigas con un psicólogo que se diga cristiano y que su profesión sobresalga de la guía del Espíritu Santo. Si Dios ha puesto en ti palabras que levantan, que animan y que encienden fe, úsalas. La exhortación no es un talento humano, es una gracia que Dios da para fortalecer a los cansados y afirmar a los que están a punto de rendirse. Tu voz puede ser el impulso que alguien necesita para no detenerse. Tu presencia puede ser la diferencia entre un corazón que se apaga y uno que vuelve a arder de pasión por Cristo. Si al abrir tu maleta espiritual, al revisar esta estación, descubres que aquí está tu lugar de servicio, seas bienvenido. Esta es tu estación de trabajo. Aquí es donde Dios quiere usarte para animar, afirmar, fortalecer, aconsejar y obviamente reprender el pecado. Y esto lo hace diferente de un psicólogo. Dios quiere fortalecer a su iglesia. Dios quiere que todos caminamos en su reino. Así que bienvenido. Tienes mucho trabajo por hacer. Así que vamos nuevamente a tomar al tren del servicio hacia la siguiente parada, y en la siguiente parada de nuestro viaje vamos a parar en la parada del don de la misericordia. Y esto siempre a mí me trae en mi corazón cuando escucho la palabra misericordia. Es misericordia pido, no sus obras, ¿verdad? Romanos 12, versículo 8, vamos nada más a mencionarlo. El que hace misericordia lo tiene que hacer ¿cómo? Con alegría. La palabra misericordia viene de una palabra griega que se conoce como eleo, que significa algo bien sencillo, mostrar compasión activa. Algo tan sencillo pero tan difícil de hacer, mostrar compasión activa todos los días en cualquier acción. Es decir, el que tiene misericordia no lastima, sino lo que intenta es moverse para tratar de aliviar el dolor ajeno. La verdad, mis hermanos, y yo creo que usted está también en este lugar, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, todos vamos a enfrentar heridas que no se ven y heridas que sí se pueden ver, pero nos lastiman todos los días. El que tiene este don no pasa de largo, mis hermanos. Se acerca, escucha y actúa silenciosamente. La misericordia no es fría, no es mecánica, sino la misericordia realmente pertenece a una persona sensible, humana y llena de gracia. El don de la misericordia, mis hermanos, es la habilidad de identificar y aliviar el sufrimiento. Es más allá
de sentir compasión. Quienes lo tienen perciben el dolor. Voy a decirlo de esta manera. Perciben el olor de que otros necesitan algo y traen el perfume para brindar consuelo. Jesús enseña que la misericordia es la prioridad del reino, incluso situándolo por arriba del formalismo religioso. Y vamos a leer parte de Mateo 9, versículos del 12 al 13 en Reina Valera 60. Y vea lo que dice Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. En nuestro ten, esto significa que el dueño valora más un corazón que se detiene a sanar a un pasajero herido que 1000 ritos hechos por compromiso. 1000 obras hechas solamente para ser visto o para pensar que con ello estás cumpliendo con Dios. No olvidemos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Para mí, dentro de todas las historias, ¿verdad? Porque todas son importantes, pero en la Biblia, a mí me jala mucho la atención la parábola del buen samaritano, que ilustra con claridad lo que Jesús nos está diciendo. Y dense en cuenta que ustedes conocen la parábola. Pasó un sacerdote, un levita y un samaritano. De los dos que se tenían que parar, ninguno se paró. Del que era enemigo del israelita, se paró. Del herido. Y vean lo que pasó aquí. Esta persona que tenía ese don vio lo que otros ignoraron. A una persona caída, herida y sin movimiento. Se acercó a donde otros pasaron de largo. De hecho, no solamente se acercó, sino que lo cargó y lo llevó. Y además pagó el costo que otros no quisieron asumir. Y pagó la responsabilidad y asumió la responsabilidad que otros no quisieron tener. Como se dan cuenta, esto no significa solamente de que puedo hacer o tengo la intención de hacer, sino significa voy a participar y hacer. En términos de ciencia, a esto se le conoce como praxis. Tienes la teoría, tienes la práctica y la aplicas inmediatamente que la necesitan. Muchos de nosotros tenemos teoría, pero nunca queremos proceder a la práctica. Así que te podrás dar cuenta que este don se caracteriza por la actitud positiva al ofrecerlo. Y date cuenta que la palabra de Dios dice que lo debemos de hacer con alegría. Si tú tienes este don, lo tienes que hacer con alegría. Es decir, indicar que esto no es forzado, sino es una acción voluntaria. Quienes lo aplican, quienes lo tienen de manera natural, espiritualmente hablando, practican todo lo que hacen con satisfacción, porque saben que son instrumentos de la gracia divina, porque saben que están usados por Dios para poder ayudar al que tiene dolor. Esto significa, en palabras más concretas, ellos no se motivan por sí mismos, no se motivan por obligación, sino se van simplemente por la compasión. Voy a expresarlo de esta manera. La misericordia que sana no es fría ni obligada, es gozosa y suave, ligera como terciopelo. Y por eso ayuda a relajar los problemas. En Mateo 5, versículo 7, en lo que conocemos nosotros como las bienaventuranzas, podemos darnos cuenta que hay una promesa muy interesante. Y dice,
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy a describirlo así en la metáfora que estamos teniendo en nuestro tren. La misericordia actúa como el amortiguador en el tren. Absorbe los golpes para evitar daños por amor. No lastima, sino apoya. Y una de las cosas más importantes que podrías ver aquí es que estos amortiguadores nunca reclaman los golpes que han recibido. La persona que tiene el don de misericordia viaja de gracia en gracia, ayudando a la gracia de Dios. ¿Qué pasajeros podríamos encontrar en esta estación que pudiera ser rápidamente identificable? Hay muchos, especialmente Jesús, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que usted vea cómo estas personas con el don de misericordia son realmente un equipo de rescatistas. Son un equipo que ayuda a sanar las heridas. No solamente pone el curita, si es necesario, tiene que hacer la cirugía. Y voy a darle un ejemplo que posiblemente usted no lo ha pensado, el de Ebed-Melech. Y esto usted lo puede leer la historia en Jeremías 38, del versículo 7 al 13. En la Biblia nos narra cómo Ebed-Melech protegió a Jeremías y de hecho hizo la petición al rey para poderlo sacar. Ahora, quiero que si usted analiza la historia y después la lee con mucho cuidado, usted se va a dar cuenta que Ebed-Melech no quiso sacar a Jeremías nada más así al aventón. Lo importante es sacarlo para que se salve. No, si se da cuenta usted, él utilizó trapos viejos para ponerlos debajo de las axilas. El rescate muestra que la misericordia no solo le ayudó a sacarlo, sino que trató de sacarlo sin dolor. Es decir, una persona con misericordia ve el dolor y trata de no causar más dolor. Es hermoso pensar que alguien que no era israelita real, que no tenía la idea de lo que era la compasión, digámoslo de esta manera, de la gracia divina, aplicó lo mejor que pudo para no lastimar a Jeremías. En la historia contemporánea de la iglesia podemos encontrar a Ammi Charmichael. Ammi era una misionera en la India. Dedicó 50 años a ayudar a niñas que eran víctimas de abuso sexual. Se integró en la comunidad local y fundó un refugio que le llamaron itinerante para que estuvieran las niñas ahí hasta su restablecimiento físico y mental. Obviamente, a través de los años, estas niñas volvieron a reintegrarse a la sociedad sin tener ningún dolor contra Dios. Mis hermanos, aquí quiero decirte, la misericordia siempre deja marca, siempre en una persona que es ayudada. La misericordia ayuda a que nosotros estemos sanados eternamente. Y esa misericordia la encontramos en la persona de Cristo. Como te das cuenta, ambos personajes que te mencioné en este momento entendieron que la misericordia no es un acto, es un estilo de vida que deben ejecutar. Creo que para mí este es uno de los dones más difíciles, de los más perspicaces, de los más, digamos, que requieren de una gracia excelsa para poder ayudar a los que están caídos. Pero no sé si tú tienes el ungüento en tu maleta. Te voy a volver a invitar nuevamente a abrir tu maleta para saber si llevas ese bálsamo en tu maleta. Revisa si al caminar hacia la estación
puedes ver que tengas las herramientas del misericordioso y tú seas uno de ellos y no te has dado cuenta de lo que necesitas. Así que vamos a ver algunas cositas que pueden ser tus características o las características del misericordioso o misericordiosa. Y la primera es el radar del sufrimiento. Estas personas notan la tristeza detrás de una sonrisa falsa o de una sonrisa de sufrimiento. O ven el cansancio en los hombros de una persona que ya no puede con situaciones. O de una persona que está teniendo un sufrimiento, pero lo detectan con rapidez. La persona misericordiosa cuida mucho los detalles. Como te diste cuenta, con Ebed-Melech no solo ayudó, sino que buscó que esa ayuda fuera suave y amorosa para no herir a Jeremías. Y para que este que estás rescatando tenga la misma dignidad que tú. También podemos ver en la maleta el valor de detenerse. Lo vimos en el samaritano. Está dispuesto a perder su itinerario, está dispuesto a perder su vida personal, su tiempo en invertir en los demás cuando ve a alguien caído, cuando ve a alguien que tiene necesidad. Incluso, ¿por qué no?, a perder sus propios recursos, porque sabe que no los está perdiendo, sino que sabe que los está invirtiendo en el reino de Dios. Una persona con misericordia tiene manos que sanan. Estas personas no las vas a ver buscando fiestas, 15 años, bodas y todo lo que usted se puede imaginar. Son personas que prefieren 1000 veces estar en un hospital, en una casa de luto, brindando consuelo, más que en cualquier tipo de banquete de honor que usted pudiera ponerle. Y esto obedece a la Biblia, ¿verdad? Es mejor estar en un funeral que estar en una fiesta. En concreto, si tú tienes misericordia, no solo vas a ver el dolor, sino que tú mismo lo vas a sentir. Y vas a acompañar a la persona que tiene el dolor. Y vas a honrar la vida de la persona para que la persona salga también adelante con la ayuda de Dios. Sí, mis hermanas, son personas que convierten la iglesia en un buen refugio para un caído. No como ahora. Déjenlo que se vaya y que Dios trabaje con él. No. Una persona con misericordia dice, ayudémosle a restaurarle, aunque Dios esté trabajando con él. ¿Qué alertas tiene que tener una persona con misericordia para no descarrilarse, para no perder su don, o más bien, digamos, estar en peligro cuando esté ejerciendo su don? Lo primero es cansancio por empatía. Cargar demasiado, mis hermanos. Tienes que desprenderte del peligro de absorber tanto el dolor ajeno y de estar tan apegado al dolor ajeno que terminas quemándote emocionalmente. Tú eres el vendaje, tú eres el curita, tú eres el ungüento, pero el que da la sanidad es Cristo. Participa en el dolor, pero deja que Cristo sea el que sane. No eres tú, no es tu fuerza, son los milagros que hace el Señor. El rescate que lastima. La empatía sin límites, mis hermanos, va a lastimar. El peligro de ayudar a otros
y lo voy a decir en lo mismo que estábamos hablando de Jeremías, es que le lanzas la soga, pero no importa que lo vuelvas a cortar. Lo importante es que lo quieres sacar. No, lo importante es que hagas el rescate con trapos viejos, pero que no lastimes a la persona que está ya lastimada. No hacemos cosas rudas. No juzgamos al hermano. Le sacamos del hoyo. Le ayudamos a que regrese a los caminos de Dios. No hace un misericordioso, al igual que una persona que exhorta, decirle, esto te pasó por tu culpa, porque eres un orejón, porque tienes un corazón de piedra, porque no has tenido un corazón que ha sido circuncidado, porque eres un pecador. No. Lo importante, eso se lo dejas al de la exhortación. Tú ayudas y no reclamas la culpa. Porque si haces eso, eso no es misericordia, mis hermanos. Es orgullo disfrazado de servicio. El otro es el agotamiento por desgaste. Querer cargar con todo lo que las personas tienen. Mis hermanos, eso déjaselo a Dios. Él es el que va a sanar. Él es el que va a llevar los recursos económicos. Simplemente abre tu maleta, dale los ungüentos, ayúdale con el consejo que necesita, ayúdale con las cosas que requiere, dale las provisiones necesarias, pero relájate porque el que va a hacer la obra final es nuestro Padre Celestial. Como te das cuenta entonces, en nuestro versículo base vuelve a decir la advertencia. Si vas a ser misericordioso, hazlo con ¿qué, mis hermanos? Con alegría, ¿verdad? Con alegría. Voy a ponerlo en esta frase. La alegría es el sello que evita que la misericordia se vuelva algo pesado o amargo. La misericordia sin gozo, mis hermanos, humilla. La misericordia con gozo sana. Yo te recomendaría algunas sugerencias que serían buenas para que tú las puedas llevar. Si tienes el don de misericordia. Y déjenme decirle que ojalá y este don lo tuviera toda la iglesia. Sería un sueño, ¿verdad? Sería una realidad de ver a muchas personas tratando de ayudar a los que están lastimados y no a personas lastimando a los que están ya caídos o queriendo rescatarlos con reproches. Así que, mis hermanos, estas sugerencias son muy buenas si tú tienes el don de misericordia. Bebe de la fuente siempre, mis hermanos. Y esto lo voy a decir de corazón. Solo puedes ser misericordioso si recuerdas cuánta misericordia ha tenido Dios contigo cada mañana y cuánta misericordia tuvo Dios de mandarnos a nuestro Señor Jesús a morir por tus pecados y mis pecados en la cruz para presentarnos después justificados ante el Padre y podamos tener un lugar en el trono celestial. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor, especialmente si tu don es de misericordia. Nunca olvides el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, que no lo hizo por uno, sino lo hizo por todos aquellos que Él ha elegido. Entrega las cargas al cerrar tu vagón. Mis hermanos, vas a escuchar quizás muchos problemas en el día y vas a ayudar a mucha gente. No te quedes con el sufrimiento de los hermanos. No lo lleves a tu cama. No lo lleves con tu esposa o tu esposo. Entrégaselo a Jesús. Haz oración. Y pídele a Dios que te acompañe. Que a final de cuentas el que va a los resultados no eres tú, es Dios. Cuida tu salud espiritual.
Mis hermanos, tu vida, tus heridas y tus motivaciones deben estar siempre bajo el cuidado del Espíritu Santo de Dios en cada acción que hagamos. Vuelvo a repetir, el que tiene misericordia no solo sana, sostiene. Pero para sostener a otros, primero debe beber cada día de la fuente de la misericordia de Dios. Si Dios puso sensibilidad en ti para el dolor, tengas la capacidad de ver las necesidades de aquellos que están sufriendo y las sabes usar con alegría, tu presencia puede ser alivio que muchos necesitan o que muchos están esperando. La misericordia no se ve solo en el sufrimiento. Se acerca para tratar de sanar. Si al abrir tu maleta espiritual, al revisar tu estación, descubres que aquí está tu lugar de trabajo, tu lugar de servicio, aquí está tu vocación, el regalo que Dios ha dado a ti, entonces seas bienvenido, bienvenida. Esta es tu estación. Aquí es donde Dios quiere usarte para restaurar a los heridos, acompañar a los que caminan con lágrimas y fortalecer a los que tienen necesidad. No solamente física, sino también mental y espiritual. Pudiera decírtelo como una despedida con el tren, ¿verdad? Pasajeros, la inspección en la estación del bienestar concluyó. En este tren nadie baja solo. Al igual que te diste cuenta, en cada estación nadie está solo. Para Dios todos somos valiosos. Pero todos, sin excepción, necesitamos de ánimo. Y todos, sin excepción, vamos a necesitar apoyo cuando estemos en sufrimiento y que alguien nos ayude con sanidad. Recuerda esto, el Todopoderoso ¿no hará por nosotros lo que Él ya equipó para hacer por nuestros hermanos? Si envió a su Hijo unigénito, ¿tú crees que no puede ayudarnos a nosotros a que podamos ayudar a los que están caídos, necesitados, faltas de consejo? Mis hermanos, no permitas que el fuego de tu hermano se apague. No permitas que el motor empiece a tener fallas. Da palabra, enciende el ánimo, empuja este vagón. Si tú tienes misericordia, mis hermanos, no permitas que la persona sufra. Y no escondas los trapos viejos. Acércate, suaviza la soga, sana con alegría. Si esta es tu estación, si esta es tu parada, Dios te dio dones para el bienestar de otros. Si puedes impulsarlos, hazlo. Si puedes sanarlo, hazlo. Este tren dice que el servicio debe realizarse en la iglesia. Nadie puede quedar tirado y nadie puede quedar sin hacer nada. Mis hermanos, exhorta, empuja el vagón. Ten misericordia por aquellos que pueden caer del tren. Dios te bendiga si esta es tu estación, si esta es tu parada. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Señor,
Estos dones son vitales porque corrigen el camino, pero al mismo tiempo también pueden sanar al que está caído. Danos, Señor, el radar si tenemos estos dones. O por lo menos, Padre Celestial, ayúdanos a canalizarlo para aquellas personas que los tienen. Señor, te amamos y esperamos que con esto que hemos estudiado en estas últimas 3 sesiones, en estos 3 últimos sermones, podamos darte una respuesta, Señor, y que hayamos aclarado cuál es nuestro don real. Oh Señor, tú has sido bueno. Y dice la palabra de Dios que para siempre ha sido tu misericordia. Señor, tú nos sanaste de la sentencia más grande que teníamos, que era la muerte eterna. Señor, tú nos demuestras que tú eres el que anima, el que exhorta, el que tiene misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos en ese nivel. Todos los días recordando que tú eres el primero en ejercer cada uno de los dones, que no somos nosotros, que eres tú trabajando en nosotros, pero que nosotros necesitamos desempacar el regalo, desempacar nuestra maleta para poner a trabajar en activo cada uno de los dones. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos amor, pero especialmente, Señor, danos honestidad para saber qué don debo de trabajar. Ayúdanos a trabajar en equilibrio, ayúdanos a trabajar en la verdad, ayúdanos a seguirte, Señor. Tú eres el único que puede realmente darnos respuesta. Que la guía del Espíritu Santo venga a nosotros, Señor. Te pido por la gente que está enferma. Te pido por los que tienen necesidad. Señor, los que no tienen trabajo. Las personas que en este momento están sufriendo en los hospitales. Te pedimos por aquellos que están perdidos en la doctrina. Por aquellos que se han descarrilado del camino, Padre Celestial. Invitamos a todos aquellos que tienen estos dones a que los ejerzan, porque necesitamos consejeros al igual que necesitamos doctores. Gracias, Señor. Que en tu santa bendición el día de hoy caiga sobre cada uno de mis hermanos, sobre los que están aquí, sobre los que van a escuchar, y que la gracia de Cristo, su salvación, su justificación para nosotros nos animen cada día a seguir en este pesado mundo, pero que tú nos das claridad. Enciéndenos, Padre Celestial, para hacer el trabajo de tu obra. Te lo pido por cada uno de los que están aquí, por los que se van a reunir. Amén, amén y amén.